Muy buenos días para todos, que tengan un feliz y santo día de reposo. Apreciamos y agradecemos su comprensión y su paciencia a pesar de las circunstancias, y queremos decirles que en este momento nuestro apreciado pastor nos está viendo a través de la red. Él les envía un saludo muy especial y de parte nuestra también queremos decirle que el Señor lo bendiga. En virtud de las circunstancias, vamos a tener una meditación abreviada de la palabra del Señor. Hermanos, ¿alguna vez ustedes se han preguntado frente a una circunstancia o a un problema, Señor, ¿qué pasa? A veces nos hemos dicho, pero Señor, soy hijo tuyo, te amo, me esfuerzo, creo en tu palabra, pero estas cosas no están funcionando, sea con la familia, con la persona, con los hijos, con el trabajo, y nos preguntamos, Señor, ¿qué pasa? Quizás no solamente nosotros mismos, a veces observamos personas que reiteradamente salen de una circunstancia, pero vuelven a caer en la misma, llámese enojo, llámese deudas, y son cristianos, pero continúan en las cosas ilegales o recayendo siempre en lo mismo, y nos preguntamos, o ellos se preguntan, Señor, ¿qué pasa? No funciona, algo nos está bloqueando. Hermanos, ¿qué nos pueden bloquear las bendiciones del Señor? Son muchos factores. Entre ellos, por ejemplo, puede estar la falta de perdón, puede estar a veces elementos de brujería, puede estar faltas a los padres de familia. Son muchas las causales que pueden bloquear una bendición. Pero en esta mañana vamos a meditar brevemente en una que quizá es la más común, es la más cotidiana y es la que más se nos acerca todos los días, y son el tipo de palabras que usted y yo nos decimos a nosotros mismos y les decimos a los demás, a nuestra familia, a nuestros amigos o aún a nuestros hermanos. No sé si recuerdan la lectura bíblica, hermanos. Está en Proverbios 18:21. Y para ir avanzando, mientras ustedes la ubican, la voy leyendo desde acá. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Otra versión dice, la lengua tiene poder para vida o para muerte, y los que la miman sufrirán las consecuencias. Hermano, el Señor aquí nos hace una advertencia muy seria. Está hablando o de vida o de muerte, de bendición o de maldición. ¿En dónde? En el poder de la lengua. Vamos a ver dos ejemplos bíblicos en los cuales el Señor nos muestra cómo este poder, manejado positivamente y anclado en la fe, obra para bendición. Y luego vamos a ver uno en donde, manejado negativamente y anclado en la duda, en la murmuración y en el chisme, obra para maldición. Abramos por favor la escritura en el libro de Mateo. Vamos al capítulo 9, versículos 27 al 29. Mateo 9, 27 al 29. Es un relato conocido, pero vamos a analizar allí una frase muy importante. Se trata de aquel momento en que dos ciegos reciben la vista. Leo para ustedes. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Hermanos, no sé si habíamos mirado alguna vez esta frase, esta pregunta que les hace el Señor, que si ellos creen que Él puede hacerlo, y la respuesta que el Señor les da después de que ellos dicen que sí, dice que conforme ¿a qué? A la fe que ellos habían expresado, les iba a dar la respuesta. Pero esa fe, ¿cómo se había hecho pública? Por las palabras que ellos habían hablado. O sea, ellos habían hablado palabras positivas, ancladas en una fe fuerte en el Señor,
Y la respuesta del Señor fue, conforme a lo que ustedes dijeron, así les sea hecho. Pregunta o minuto de reflexión, hermanos. Cuando hablamos, cuando tratamos algún problema, cuando nos referimos a alguna circunstancia o desafío, ¿están nuestras palabras ancladas en nuestra fe? Esto nos lleva a pensar, bueno, ¿y qué es la fe? Miremos la definición que más conocemos. Vayamos por favor al libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. Y vamos a reflexionar acerca de esa fe en la cual nos anclamos y que se expresa posteriormente en palabras para bendición o para maldición. Hebreos 11:1. Mientras la encuentran voy leyendo para ustedes. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo hemos leído y lo hemos oído muchas veces, pero vamos a fijarnos especialmente en la segunda parte de la frase inicial, donde dice lo que se espera. Hermanos, les hago una pregunta directa a cada uno de ustedes y quienes se nos están viendo. ¿Qué está usted esperando del Señor hoy, en este momento? Si nos hacen esa pregunta en cualquier momento, en cualquier lugar, quizás respondamos con generalidades, a veces con frases altruistas. Yo estoy esperando del Señor la paz mundial, o estoy esperando que todas las personas vayan a Él, o estoy esperando que todo el mundo se ame unos con otros. Pero hermanos, la pregunta es muy concreta y muy personal. Hermana Mari, ¿qué está esperando usted hoy concretamente del Señor? El Señor nos hace esta pregunta como se la hizo a los ciegos. Y acá el Señor quiere saber cuáles son nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestras necesidades personales. Pero frente a esa parte del versículo en donde dice lo que se espera, generalmente manejamos una actitud que es como de 50-50. Si uno se encuentra una persona que está pasando hojas de vida, uno dice, ¿cómo le ha ido con la búsqueda del empleo? Él dice, bueno, estoy esperando a ver. Estoy esperando a ver, quiere decir, puede que sí, como puede que no. ¿Y cómo le va con el préstamo que solicitó en el banco? Bueno, quizá sí, quizá no. Pero lo que se espera en esta promesa del Señor acerca de la fe que debe anclar nuestras palabras y nuestro hablar, ese es lo que se espera. No es esa esperanza 50-50 que quizás sí, quizá no. Es una certeza, en una seguridad y un anhelo gozoso de las cosas que estamos esperando. Lo voy a ilustrar con un ejemplo cercano a nosotros. Escuchamos que Julián ha hecho sus promesas matrimoniales, sus votos con Kelly. Estoy seguro que ellos están en este momento esperando la fecha de la boda, pero Julián y Kelly no están esperando quizás sí, quizá no, 50-50, no, es un anhelo, una espera gozosa, con una certeza y una seguridad de que eso va a venir. Y esa es la invitación que el Señor nos hace para que cuando miremos qué es la fe para nosotros, sea esa esperanza con la seguridad en que el Señor que lo dijo, el Señor lo hará, si es para nuestra conveniencia y es su santa voluntad. Enseguida aparece otra palabra dentro de la definición de fe. Dice así, es la convicción de lo que no se ve. Es pues vuelvo a leer para usted, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ya hablamos de la palabra esperar, ahora hablemos de la palabra convicción, de la palabra certeza. La certeza, ¿qué es la palabra certeza? El Señor a la palabra certeza le ha dado acá una fuerza enorme que quiere decir garantía, título de propiedad. Si algunos de nosotros nos preguntan, si es el caso que una persona tenga un vehículo o tenga un inmueble, le dicen, ¿usted tiene carro? La persona dice, sí, aquí está mi tarjeta de propiedad. Esa tarjeta no es el carro. Esa tarjeta lo que está indicando es que ese vehículo existe y está mostrando qué título de derechos tiene usted sobre ese vehículo. Igual ocurre con una escritura de una casa. La escritura no es la casa, está indicando que existe. En este caso, la palabra que usó el Señor para mostrarnos
en esta definición de fe, la palabra certeza la podríamos cambiar por escritura o título de propiedad y podríamos releer la definición de fe de la siguiente manera. La fe es el título de propiedad de lo que se espera. Hermano, el Señor nos está llevando a que cuando hablemos de fe, sintamos con anticipación que las cosas son reales porque Él las ha dicho y Él las ha prometido y ya nos está dando el título de propiedad de lo que no se ve, de lo que está por venir, de lo que se va a acercar. Hermanos, de esta manera, las palabras que decimos frente a los problemas, a las circunstancias o a los desafíos, reflejan el tipo de fe que nosotros estamos manejando. Acá viene la reflexión. ¿Es el tipo de fe que tú y yo tenemos una llave que abre las bendiciones? ¿O a veces es una fe débil, vacilante, dudosa, que más bien la cierra generalmente? Y por eso nos estamos preguntando con frecuencia, Señor, ¿qué pasa? Algo no está funcionando. Hermanos, este tipo de fe, y hago una pregunta acá a ustedes, ¿cuántos han ido hasta las instalaciones de la electrificadora a conocer los generadores eléctricos que están dando vueltas por allá en una hidroeléctrica o en una termoeléctrica y permiten que la electricidad llegue hasta este cable? Yo creo que ninguno hemos ido allá físicamente, o quizá muy pocos, pero no dudamos que la electricidad está acá y no dudamos que vino de algún lugar y tenemos la certeza que de alguna máquina por allá, no sabemos dónde, llegó ese flujo de energía y nos permite la luz, prender una licuadora, funcionar con una cámara, etc. Ese tipo de certeza en lo que no se ve es lo que el Señor quiere que desarrollemos para que cuando expresemos nuestras palabras frente a las circunstancias, a los problemas, el Señor pueda darse el gusto de bendecirnos como lo hizo con los ciegos. ¿Recuerda lo que el Señor les dijo? Conforme a vuestra fe os sea hecho. Hermanos, pregunta, ¿qué tipo de fe están reflejando nuestras palabras cotidianamente? Vamos a hacer un ejercicio sencillo y pensemos en un sábado típico. Venimos al templo, nos congregamos, oramos, alabamos al Señor, cantamos de su poder, de su gloria, de su omnipotencia, salimos al almuerzo y en medio del almuerzo viene una charla sobre un problema de salud y estamos derrotados. Y viene una charla sobre un problema familiar o de los hijos o financiero o de cualquier otra índole y estamos allí dudando y diciendo no, estamos perdidos, esto no va a funcionar, cuando acabamos de venir de donde el Señor que todo lo puede. Hermanos, ¿qué refleja esto? Un hábito o una tendencia a hablar negativamente de las cosas. Y ese hábito o tendencia es reflejo de una fe que no es el modelo de fe que el Señor quiere que tengamos, sino es una fe vacilante, generalmente basada en nuestras propias fuerzas y en nuestros propios recursos. Hermanos, si hasta ahora, por ejemplo, hemos dicho frases como, oh no, yo nunca recibiré un aumento de sueldo, tenemos que empezar a cambiarlas y hacer una retrospección y a decir, mi Dios es el Señor de los recursos, es el dueño del oro y de la plata, y Él sabe de qué necesito y Él proveerá. Si de pronto, hermanos, en algún momento de impaciencia o en algún momento quizá de ira hemos dicho, este hijo o esta hija nunca se va a enderezar, hermanos, pidámosle perdón al Señor y digamos, el Señor que todo lo puede, me ha dicho que si creemos en Él, seré salvo yo y toda mi casa. Entonces hay esperanza para mi hijo. Pero hermanos, tengamos mucho cuidado de la forma como nos expresamos, porque como el Señor lo dijo, en la vida y la muerte están en la lengua. Y hermanos, y esto también incluye a cómo nos expresamos de nosotros mismos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha ocurrido que a veces ante un error, a veces ante una torpeza, de manera ligera decimos, yo sí soy bruto, ¿cómo me pasa esto? Y nos castigamos severamente, ¿con qué? Con la lengua que, como el Señor lo ha dicho, está o para vida o para muerte. Veamos ahora el otro caso. Ya vimos cómo en el caso de los ciegos, su fe y sus palabras llevaron al Señor a decirles, conforme a vuestra fe os sea hecho. Veamos el caso opuesto. Para resumir, recordemos el momento en que el pueblo de Israel va por el desierto, están al
a puertas de la tierra prometida, pero hay una serie de quejas, a pesar de que el Señor había hecho tantos milagros portentosos, les suministraba agua en el desierto, les abrió el mar rojo, les tenía la columna de fuego en la noche, la nube en el día, etcétera, etcétera. A pesar de todo eso, el pueblo era quéjese y quéjese y quéjese, hasta el punto en que el Señor tiene que tener una frase muy severa contra ellos. Vayamos por favor al libro de Números, capítulo 14, versículos 26 al 28. Números 14, 26 al 28. Y allí nos vamos a encontrar con algo bastante fuerte de parte del Señor. Leo para ustedes. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Hermanos, ¿cuántas veces el Señor ha tenido que soportar murmuraciones, quejas y chismes de parte nuestra porque nos olvidamos de todo lo que ha hecho en el pasado por nosotros? Pero lo que sigue es todavía más solemne. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo a vosotros. Hermanos, esto es supremamente grave. De la manera como nos expresemos y como nos quejemos y como murmuremos ante el Señor llega a un límite en que dice: así como usted lo está diciendo, lo voy a hacer. Veámoslo con el caso de los 12 espías. ¿Recuerdan qué pasó? El Señor los lleva cerca a la tierra, buscan una comisión de 12 personas, van y miran, y de las 12, 10 vienen con un informe negativo que los regaron a manera de chisme entre el pueblo y los desanimaron. ¿Y qué decían ellos? No podemos entrar, allá hay una tierra de gigantes, ante ellos nosotros somos como langostas, eso es imposible. Pero ¿qué dijeron los otros dos que tenían una fe vigorosa y anclada en el Señor? Josué y Caleb: podemos ir, podemos derrotarlos. Pero entonces, ¿qué pasó más adelante, hermanos? El Señor, frente al informe de los 10 espías, le dijo exactamente lo que acabamos de leer. Esa sentencia tan solemne: según habéis hablado a mis oídos, así haré yo a vosotros. Las palabras de estos 10 espías fueron palabras negativas, para muerte, fueron su propia maldición y las de sus familias. Pero las palabras de los 2 espías que habían desarrollado fe, que habían hablado positivamente, les salvaron, les permitieron entrar a la tierra prometida y fueron palabras para bendición. Hermanos, insisto en la pregunta de reflexión: ¿qué tipo de palabras, qué tipo de expresiones estamos expresando, estamos diciendo en el trabajo, en la familia, a los hijos, ante la impaciencia, ante un problema, acá mismo en la iglesia? ¿Qué tipo de comentarios o rumores estamos expresando ante los desafíos, hermanos? Recordemos que ni la enfermedad, ni el divorcio, o las adicciones, o la pobreza, nada de eso nos podrán derrotar. ¿Por qué será? Hermanos, porque tenemos un Dios y unas promesas que son mucho más poderosas que los problemas. Esto está en 1 de Juan 4:4. En brevedad del tiempo lo leo para ustedes. Dice así el Señor: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, tenemos el Dios de las soluciones, el Dios de las promesas, pero Él quiere que las expresemos de manera positiva. Miren la frase que usaron los 10 espías negativos: también vimos gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, observen eso, a su opinión, en su opinión, como langostas. Y ellos fueron tan atrevidos en su negativismo de opinar en boca de los gigantes, porque terminan diciendo: y así les parecíamos a ellos. Estoy seguro que ninguno de ellos fue a un gigante a preguntarle: usted, señor gigante, ¿usted me ve como una langosta? No, ninguno lo hizo. Pero ellos, en su negativismo, y así quizá nos pasa a nosotros: yo no puedo con eso, eso es demasiado para mí, eso es inalcanzable, quizá no puedo. Pero esa no es la forma como el Señor quiere que hablemos, hermanos. Dejemos de ver las señales de los gigantes, hermanos.
Dejemos de hablar de cuán grandes son los problemas y acojámonos a esa frase que conocemos. No le digas a Dios qué tan grandes son tus problemas. ¿Cómo dice el resto? Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Hermanos, 10 espías vinieron y dijeron, vamos a morir. Y el Señor les dijo, así sea. Pero 2 espías vinieron y dijeron, podemos tomar la tierra. Y el Señor les dijo, así sea. Hermanos, el Señor nos dice hoy que conforme a nuestras palabras, Él hará. Para terminar, hermanos, ¿qué vamos a hacer? En el día de hoy el Señor nos ofrece 2 regalitos, un qué y un cómo. El qué vamos a hacer para vencer el hábito de ser negativos y estar hablando palabras que no sean de bendición sino de maldición, lo tenemos en la Sagrada Escritura. Abramos por favor para ver el qué en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículos 2 y 3. Voy a esperarlos porque es muy importante que tengamos esto a mano. Proverbios 13, versículos 2 y 3. Aquí está la receta, hermanos. Dice así: del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Hermanos, Dios quiere no que nos pongamos un esparadrapo y no nos comuniquemos, sino que cuando abramos la boca, sea para bendición, sea para bien, sean palabras ancladas en una fe vigorosa que reflejen qué tipo de Dios tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Ya tenemos la receta, el qué, ahora el cómo. Hermanos, el cómo es más especial todavía. Ustedes han visto que cuando una persona quiere desarrollar fortaleza física, se va a un gimnasio y se matricula en un plan sistemático, de manera que con regularidad se va a ejercitar en algo hasta que obtiene lo que desea. Hermano, el Señor nos ha dejado un plan sistemático para que desarrollemos nuestra fe y para que venzamos el negativismo de nuestras palabras y aprendamos a hablar bendición. ¿Saben cómo se llama ese curso, hermanos? Se llama el Santo Día de Reposo. Amén. Hermano, cada 6 días el Señor nos dice, por 24 horas lo voy a poner en un entrenamiento intensivo, en el cual usted no va a hacer ni sus propias cosas para que desestrese, ni va a hablar sus propias palabras para que no se preocupe. Recordemos que esa es una promesa de Isaías. Y no solamente el Señor nos entrena, sino que si lo hacemos, la bendición y la promesa son muy grandes. Entonces, el Señor nos dice, cada 6 días ustedes paran, vienen a mi gimnasio y solo hablan mis palabras. Entonces, durante las 24 horas del santo día, así como lo vimos en ese hermoso testimonio de nuestros hermanos judíos, que se cuidan aún de no ir a su casa al mediodía para no incurrir en la tentación de hablar sus propias palabras, el Señor quiere que durante esas 24 horas, en vez de hablar, por ejemplo, de deudas, de facturas o de problemas, hablemos del Dios proveedor. En vez de hablar de enfermedades, hablemos del Dios sanador. En vez de hablar de pérdidas, hablemos del Dios restaurador. Y en vez de hablar de pecado, de culpa o de problemas, hablemos del Dios salvador y el Dios restaurador. Hermanos, si hacemos este ejercicio 24 horas cada 6 días, el Señor irá puliendo nuestras palabras. El Señor irá llenando nuestra mente de sus promesas. Y cuando vengan los problemas, hermanos, las circunstancias o los desafíos, podremos invocar la palabra del Señor, anclados en una fe vigorosa que tiene una espera anhelante en el así hará Jehová, y el Señor hará con nosotros conforme a nuestras palabras. Hermanos, recordemos, para terminar, que los 2 ciegos recibieron la bendición conforme a lo que habían expresado, y los 10 espías recibieron su maldición conforme a lo que habían expresado. Antes de retirarnos de este lugar, llevémonos en mente la siguiente porción de la Sagrada Escritura. Mateo 12, 36 y 37.
Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Que el Señor nos ayude en este santo propósito.